Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. George Gamow, el genio que reveló los secretos del universo con ciencia y humor. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el universo? Seguro que sí, pero, ¿sabías quién fue el primero en lanzarse a hacer esta pregunta? Ese valiente fue George Gamow y, déjame decirte, él no era un científico cualquiera, para nada. Gamow tenía un sentido del humor único, una personalidad tan fuerte que hacía de la ciencia algo divertido. Este tipo no solo era un genio de las matemáticas y la física, era un nerd de los de antes, pero de esos que se ganan a todos con su carisma. Imagina por un momento cómo sería el origen del universo. Gamow fue el primero en darle una respuesta. Él nos contó una historia que comienza con una gran explosión, el famoso Big Bang y, en su momento, muchos pensaron que lo que decía sonaba más a Guián de película de ciencia ficción que a una teoría científica, pero Gamow no le tenía miedo a nada cuando hablaba del cosmos, lo hacía como si nos estuviera contando el chiste de su vida. No era solo un tipo que soltaba fórmulas abstractas, él sabía cómo hacer que esas fórmulas fueran accesibles para todos. Gamow fue capaz de hacernos entender la física cuántica mientras nos hacía reír. Y esto no es algo que cualquier científico pueda hacer en sus clases. No solo aprendías física, también te reías a carcajadas. Su humor se convirtió en un aire fresco que revitalizaba la ciencia. George Gamow no era de esos científicos que están todo el tiempo con la cara seria en el laboratorio. Él amaba la vida, amaba la ciencia y, sobre todo, amaba el humor. Cuando hablaba de física, era inevitable que soltáramos una risa. Explicaba la física cuántica usando metáforas divertidas, haciendo que los temas más complejos sobre el universo fueran fáciles de digerir. Hoy no solo vamos a hablar de sus logros científicos, sino también de cómo logró que la ciencia se volviera divertida. ¿Pensabas que los científicos eran todos serios y distantes? Pues Gamow cambió completamente esa visión, así que, acompáñame a conocer al hombre que convirtió la física en una aventura llena de risas y descubrimientos. Te aseguro que, al final, te vas a sorprender de cuán divertido puede ser el universo. Gamow nació el 4 de marzo de 1904 en Kiev, una ciudad que en esos tiempos estaba lejos de ser tranquila. Kiev era una ciudad marcada por el caos, ubicada en los confines del Imperio ruso. La sociedad era inestable, y su familia, judía, tampoco lo tuvo fácil. Su padre era profesor, y su madre también valoraba la educación a pesar de las dificultades económicas. Los padres de Gamow siempre pusieron el conocimiento por encima de todo. Eso quedó grabado en su mente desde muy joven, el valor de aprender. Desde pequeño, Gamow mostró un gran interés por la ciencia. Le encantaba leer, especialmente sobre matemáticas y física. Aunque en Kiev de esa época no había tantos recursos, las bibliotecas eran escasas, los libros más difíciles de conseguir, pero Gamow no dejó que eso lo detuviera. Él se convirtió en un autodidacta, buscando siempre aprender por su cuenta. No tenía un laboratorio moderno ni herramientas de última tecnología. Lo que tenía era su mente brillante y una determinación imparable. Podemos decir que la revolución de Gamow comenzó cuando era apenas un niño y se dedicó a estudiar por su cuenta, sin más ayuda que sus libros. A pesar de que en su hogar no tenía un maestro de física, Gamow tenía acceso a ideas avanzadas, algunas de ellas a través de la furtiva lectura de textos científicos. Imagínate a un joven Gamow, escondido en algún rincón de su casa, leyendo libros complicados, libros que para muchos serían inaccesibles. Esos libros no solo representaban un desafío para él, sino también una oportunidad para crecer. Así fue como Gamow comenzó a formarse, sin alardes ni premios, solo con el esfuerzo callado de un joven que no dejaba de luchar por entender los secretos del universo.
A medida que crecía, Gamow empezó a interesarse cada vez más por teorías físicas complejas a pesar de no tener una base sólida. Su inteligencia y perseverancia lo llevaron a ponerse al nivel de otros estudiantes más avanzados. Se enamoró aún más de la física, especialmente de la física cuántica y la nuclear, y decidió que necesitaba ir a la universidad para profundizar en esos campos. Fue entonces cuando llegó a la Universidad de Kiev, el lugar donde todo comenzó en su carrera científica. Aquí fue donde Gamow pudo acceder a un conocimiento más estructurado y comenzar a estudiar disciplinas como la mecánica cuántica y la física nuclear. Estas áreas lo fascinaban, y su curiosidad no hizo más que crecer durante su tiempo en Kiev. También tuvo algunos profesores clave que no solo le enseñaron la teoría física, sino que lo introdujeron a nuevas formas de pensar y a las ideas más vanguardistas del momento. Gracias a estos mentores, Gamow empezó a sentirse más seguro y enfocado en lo que quería lograr, entender el cosmos. Después de terminar sus estudios, Gamow no se detuvo, siguió formándose y participando en investigaciones de vanguardia. Se convirtió en un científico brillante, y su objetivo era claro: descubrir el origen del universo. Fue este enfoque el que le dio fama mundial. Gracias a su propuesta de la teoría del Big Bang, Gamow rompió con la idea de un universo eterno y presentó un modelo en el que el universo tenía un principio claro. Obviamente, su teoría fue polémica, y generó un montón de debates y discusiones, pero Gamow no temía el desafío. La propuesta del Big Bang no surgió de la noche a la mañana, requirió años de trabajo, esfuerzo y, sobre todo, una mente audaz que nunca se dio por vencida. No fue un camino fácil a lo largo de su carrera. Gamow enfrentó muchos obstáculos, especialmente el prejuicio social hacia los judíos en su época. A pesar de eso, nunca permitió que los desafíos lo frenaran. De hecho, estos obstáculos solo lo motivaron más a demostrar que el talento y la ciencia no tienen fronteras. Hoy, el legado de George Gamow es eterno. Su teoría sobre el Big Bang cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Gracias a él, ahora entendemos que el cosmos no es infinito, sino que tiene un origen claro, un punto de partida que, aunque misterioso, sigue siendo un tema fascinante de exploración. En resumen, Gamow no solo fue un científico destacado, sino también un pionero que demostró que la ciencia, lejos de ser algo aburrido, puede ser una aventura emocionante. Y, si alguna vez te topas con una teoría del cosmos, recuerda que detrás de esa gran explosión, hubo un hombre que, con humor y pasión, nos enseñó a mirar más allá de las estrellas. George Gamow, uno de los más grandes físicos del siglo XX, tuvo una carrera que abarcó casi todos los avances más importantes de la física moderna. Su trabajo no solo revolucionó la ciencia de su tiempo, sino que cambió nuestra manera de ver el mundo. Gamow tuvo un camino académico lleno de logros y descubrimientos que hicieron historia, y aunque sus investigaciones fueron vastas, cada uno de sus aportes dejó una huella profunda en la humanidad. Su carrera comenzó con una contribución clave al campo de la física nuclear en los años 30. Gamow se centró en los estudios sobre la estructura del núcleo atómico, proponiendo el modelo cuántico para la desintegración alfa, un proceso fundamental en la física nuclear. Este modelo explicaba cómo los núcleos inestables de los átomos liberan energía a través de la radiactividad. Su hallazgo no solo impactó a la comunidad científica, sino que sentó las bases para el diseño de reactores nucleares, contribuyendo a los avances en la energía nuclear y, tristemente, también a la creación de armas nucleares. Pero Gamow no se conformó con esto. Siempre mirando más allá, dirigió su mirada hacia el cosmos, hacia lo más profundo del universo. En 1948, junto con Ralph Alphy y Robert Herman, presentó una de sus contribuciones más revolucionarias, la teoría del Big Bang. Este fue el punto de inflexión en su carrera, y su trabajo cambió para siempre nuestra concepción del universo. Gamow y su equipo creían que el universo no era eterno,
sino que tuvo un comienzo en un estado extremadamente denso y caliente. La expansión del universo comenzó con lo que él describió como una gran explosión, el Big Bang. Esta idea causó un gran revuelo en la ciencia de la época, pues muchos no podían imaginar que el universo hubiera tenido un comienzo, pero Gamow no solo propuso esta teoría, también predijo la existencia de la radiación cósmica de fondo, una prueba clave que, años después, confirmaría su hipótesis. El descubrimiento de esta radiación en 1965 fue una validación histórica de la teoría del Big Bang, un momento que probablemente hizo que Gamow, con su característico humor, dijera para sí mismo: ¿qué les dije? Este no fue un logro aislado. Gamow y su equipo trabajaron incansablemente durante años, desarrollando y refinando su teoría, enfrentándose a la resistencia de muchos en la comunidad científica, pero Gamow, siempre confiado en sus ideas, continuó su trabajo con la firme creencia de que estaba en lo cierto. La teoría del Big Bang no solo abrió una nueva era para la cosmología, sino que también proporcionó la base para futuras investigaciones astronómicas. Pero, como te imaginarás, Gamow no se limitó solo a la cosmología. Él también tuvo un interés profundo por la mecánica cuántica, siendo uno de los primeros en estudiar el efecto túnel cuántico. Este fenómeno cuántico describe cómo las partículas pueden atravesar barreras de energía que, en la física clásica, parecerían impenetrables. Gamow aplicó este concepto a los procesos nucleares, explicando cómo las partículas podían atravesar barreras de energía en las reacciones nucleares. Este avance fue crucial para el desarrollo de la física nuclear y, más tarde, para los avances en electrónica y microelectrónica, pues sentó las bases teóricas para muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día. Otro de sus estudios importantes fue sobre las reacciones nucleares en las estrellas, en especial en el Sol. Gamow investigó cómo las estrellas, incluido nuestro Sol, generan su energía mediante la fusión nuclear, transformando el hidrógeno en helio y liberando enormes cantidades de energía en el proceso. Este descubrimiento fue clave no solo para entender cómo brillan las estrellas, sino también para los estudios sobre energía solar y la energía en general. Gamow dio a los científicos las herramientas para comprender mejor cómo funcionan las estrellas y cómo podemos aplicar esos principios a nuevas fuentes de energía. Lo increíble de Gamow es que no solo resolvía problemas complejos de la física, también tenía una habilidad única para comunicar estos descubrimientos a la gente común. Sus libros de divulgación científica, como El nacimiento del universo, fueron fundamentales para hacer accesible la física avanzada al público general. En sus escritos, Gamow tomaba conceptos complejos y los transformaba en algo comprensible, en un lenguaje sencillo, pero no por eso menos profundo. En una época en que la física parecía algo reservado para expertos, Gamow fue un puente entre el conocimiento académico y la gente común. Por ejemplo, mientras muchos científicos se enfocaban en la teoría y en los cálculos, Gamow se dedicaba también a hacer de la ciencia un tema entretenido. Él demostró que se puede hablar de física cuántica y teorías complejas con humor y accesibilidad. Esta habilidad para comunicar hizo que su impacto fuera mucho más allá de los círculos científicos, convirtiéndolo en un verdadero divulgador de la ciencia. Su trabajo, de hecho, tuvo implicaciones prácticas profundas a mediados del siglo XX, cuando la energía nuclear comenzó a desarrollarse rápidamente. Las investigaciones de Gamow ayudaron a consolidar la base teórica de la energía nuclear, especialmente en el diseño de reactores nucleares. Además, su teoría del Big Bang, con su predicción de la radiación cósmica de fondo, también preparó el terreno para los avances en la astronomía, que más tarde permitirían una comprensión más precisa del origen y la evolución del universo. Más allá de sus contribuciones directas al campo de la física, Gamow fue un visionario. Él no solo resolvía preguntas existentes, también creaba nuevas interrogantes,
impulsando el pensamiento hacia nuevas fronteras, siempre se mantuvo en la búsqueda de respuestas más allá de lo que se sabía, cuestionando lo establecido y proponiendo nuevas perspectivas. Gamow nunca dejó de retarse a sí mismo, siempre buscando formas de ir más allá, de entender el universo de una manera más profunda. Su perseverancia, su creatividad y su energía intelectual lo convirtieron en uno de los científicos más influyentes de su tiempo. Sus teorías continúan siendo fundamentales en la física moderna, y su legado vive en las tecnologías que utilizamos hoy, desde la energía nuclear hasta los avances en electrónica y computación. Aunque sus descubrimientos fueron principalmente teóricos, el impacto de Gamow fue práctico y tangible. Gracias a su trabajo, hoy podemos comprender mejor cómo funciona el universo, cómo las estrellas producen energía, y cómo podemos utilizar la energía nuclear de forma más eficiente y, como si fuera poco, sus aportes en la divulgación científica ayudaron a que más personas se acercaran a la ciencia y entendieran un poco mejor el complejo mundo de la física. En resumen, George Gamow no solo cambió la manera en que vemos el universo, sino también cómo entendemos la ciencia misma. Su habilidad para hacer que conceptos complejos fueran accesibles a todos, su visión revolucionaria de la cosmología y la física, y su incansable curiosidad científica, lo han convertido en una figura esencial de la ciencia moderna. Si alguna vez te preguntas cómo llegamos a entender el Big Bang, la radiación cósmica de fondo o la fusión nuclear, solo tienes que mirar a Gamow. Un hombre cuya vida y trabajo siguen siendo una fuente de inspiración. George Gamow no fue solo un físico brillante por sus teorías, sino también un hombre cuya influencia se extendió mucho más allá de sus descubrimientos. Su impacto en los campos de la física y la cosmología sigue siendo palpable hoy en día, y lo que hizo no solo cambió nuestra comprensión del origen del universo, sino que inspiró a generaciones de científicos posteriores. Gamow nos mostró la grandeza del Big Bang y, al mismo tiempo, proporcionó una base teórica para la aplicación de la energía nuclear. Sus investigaciones en física nuclear y astrofísica fueron fundamentales para establecer las bases científicas de la segunda mitad del siglo XX. Pero lo más fascinante de Gamow no es solo su impresionante carrera académica, sino también cómo logró inspirar a otros científicos de su tiempo, y cómo su espíritu sigue impulsando la investigación hoy. Gamow no era el tipo de científico al que le temieras, al contrario, él podía hacer que la física, a menudo considerada árida y difícil, se volviera divertida y comprensible con su estilo de explicación riguroso, pero a la vez con un toque de humor, hizo que la ciencia fuera accesible, e incluso divertida. Para muchos el profesor Gamow podía hacer que incluso los conceptos más abstractos se sintieran como una charla amena entre amigos, y su influencia no solo tocó su propio campo de estudio, sino que trascendió a otras disciplinas científicas. Sus descubrimientos sobre la física nuclear y la astrofísica fueron un motor clave para el rápido avance de estos campos. Al aplicar la mecánica cuántica al universo en gran escala, Gamow abrió una puerta a un nuevo mundo de posibilidades, guiando a la física teórica hacia nuevos horizontes. Hoy, cuando hablamos de la teoría del Big Bang o la expansión del universo, todo ese conocimiento se puede rastrear hasta sus investigaciones. El nombre de Gamow está íntimamente ligado al origen del universo y al futuro de la física. Cada gran avance en cosmología, y casi en cada campo de la física moderna, lleva su sello. Lo que hizo con Ralph Alphy y Robert Herman al proponer la teoría del Big Bang en 1948 definió por completo el marco teórico de la cosmología moderna. Esta colaboración fue mucho más que una simple suma de conocimientos, fue una verdadera explosión de ideas, un choque de mentes brillantes. Imagina a estos tres genios reunidos, no estaban sentados en una sala oscura haciendo cálculos silenciosos, sino compartiendo risas y teorías, iluminados por la chispa de su creatividad. Gamow tenía una forma única de hacer que estos debates fueran productivos, pero sobre todo,
divertidos. Él siempre estaba dispuesto a romper la tensión académica con un comentario ingenioso, como si la ciencia fuera más una especie de juego que un trabajo serio y pesado. Gamow no veía la ciencia como una serie de fórmulas aburridas, sino como un juego para descubrir los secretos del universo. Probablemente, en medio de una discusión científica, habría dicho algo como: no estamos haciendo experimentos, estamos armando un rompecabezas cósmico. Además de su capacidad para hacer que la ciencia fuera atractiva, Gamow también fue un pionero en crear redes de colaboración científica. Era tan brillante como socialmente astuto. Estableció vínculos con científicos de toda Europa y América, siempre dispuesto a aprender de otros, independientemente de su campo o nacionalidad. Este enfoque abierto y colaborativo le permitió expandir su red de contactos y seguir impulsando el progreso científico. Con su buen humor y su curiosidad, Gamow podía trabajar con científicos de cualquier rincón del mundo, siempre encontrando un terreno común en la ciencia y la amistad. No es casualidad que, a pesar de ser un teórico, haya tenido tantos compañeros de trabajo e influido en tantas personas de diferentes disciplinas. Este aspecto de su personalidad, su capacidad para integrar el trabajo y la diversión, hizo que fuera mucho más que un simple académico. Era un socializador de la ciencia. Un ejemplo de cómo los contactos personales también juegan un papel vital en el avance del conocimiento. Por supuesto, Gamow no se limitó a ser un genio en el laboratorio o la sala de conferencias. Su vida personal era tan rica como su carrera. Casado con Germaine Franz, quien fue tanto su esposa como su apoyo incondicional en la ciencia, Gamow construyó un hogar lleno de amor y risas. Germaine no solo lo apoyaba, sino que también compartía su pasión por la ciencia, y su relación fue un verdadero ejemplo de equilibrio. La pareja no solo compartía las horas de trabajo, sino también momentos de diversión. Gamow, con su inconfundible sentido del humor, convertía los temas más complejos de física en historias fáciles de comprender, incluso para su familia. Imagina una cena con él, mientras todos disfrutan de una comida. Gamow podría decir algo como: la física cuántica es como un semáforo en el que las partículas cruzan la calle sin esperar a que cambie a verde. De esta forma, cualquier tema relacionado con la ciencia se convertía en una conversación ligera y amena. No es de extrañar que su hogar fuera un lugar en donde la física no solo se discutiera como una materia académica, sino como una forma de ver el mundo con un toque de humor. Gamow también aprovechaba lo cotidiano para darle un giro científico. Podía hacer de un simple paseo por el supermercado un ejercicio de física, viendo cómo los principios de la ciencia podían aplicarse incluso en situaciones tan comunes como elegir productos en un estante. Para él, hasta un pequeño accidente como un teléfono mojado podía convertirse en una analogía de la física cuántica. Si tu celular cae al agua, solía decir, es como tirar todas las reglas de la mecánica cuántica en una lavadora. De alguna manera, Gamow nos enseñó que la ciencia no tiene que ser aburrida ni inaccesible, puede estar en todas partes, desde una conversación entre amigos hasta una simple caminata al parque. Este tipo de humor, lejos de restarle seriedad a la ciencia, la hacía más accesible y menos intimidante. Lo que Gamow nos mostró, no solo con sus descubrimientos, sino también con su actitud ante la vida, es que la ciencia puede ser profunda y divertida al mismo tiempo. Él mismo nunca dejó de aprender y reírse de sí mismo. Lo que lo hacía aún más accesible como persona era un tipo de científico que hacía de lo complejo algo sencillo, pero nunca de forma simplista. Gracias a él, muchos jóvenes científicos hoy pueden mirar la ciencia con una nueva perspectiva, una en la que el trabajo no es solo una cuestión de ecuaciones, sino de disfrutar el proceso de descubrir. Y aunque Gamow fue un gigante en la teoría física, también nos dejó una lección de vida: la ciencia no es solo para los laboratorios, sino también para las conversaciones cotidianas,
para los momentos de risa compartidos y para las ideas que surgen cuando menos te lo esperas. Su legado no se mide solo en términos de las teorías que dejó, sino también en cómo esas teorías llegaron a ser entendidas por todos. Gracias a él, podemos mirar el cielo y ver más allá de las estrellas, comprendiendo el Big Bang y el origen del universo de una forma que antes solo habíamos soñado, y mientras observamos esas estrellas, podemos recordar que fue su mente brillante y su corazón curioso lo que nos ayudó a entender todo eso. Hoy, cuando te miras al cielo nocturno, ya no ves solo un mar de luces. Ahora sabes, gracias a George Gamow, que esas estrellas, esa luz, esa expansión infinita del cosmos, tiene una historia, y aunque sus descubrimientos cambiaron la ciencia para siempre, Gamow también nos enseñó a disfrutar del camino de aprender, porque como él siempre decía, la ciencia no es un laberinto de fórmulas. Es un juego de descubrimientos, y con ese juego, nos dejó a todos un poco más cerca de las estrellas. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.